Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios y emprendedores Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto el día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados, dueños de negocio y en general toda persona que esté interesada también en su desarrollo personal. Te recuerdo, amigo mío, que todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial lo puedes encontrar en mi plataforma de medios, Consultorio Empresarial Querétaro, y por supuesto en nuestra plataforma de enfoque de radio online. Puedes encontrarnos allí en toda nuestra presencia digital y en todos los canales digitales y redes sociales más populares del momento nos puedes encontrar. Te invito a que participes en nuestro programa. Puedes entrar a la página www.proyectateradio.com.mx. Hay un botón que dice chat, y le puedes picar y ahí puedes participar con tus preguntas, con tus comentarios. Con mucho gusto haremos todo lo posible por contestarlas. Bien, amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre un asunto de un reto que enfrentan los negocios, las empresas. Vamos a hablar del endeudamiento. Hablaremos de cómo poder aprovechar esta herramienta, este recurso, inteligentemente, o en su caso, cómo se puede convertir en su peor pesadilla. Y para eso nos va a acompañar el día de hoy el contador público Daniel Hernández Carrillo de H&H Consultores y Contadores. Él nos va a platicar sobre este tema. Él es experto en planeación financiera. Estimado Dani, un gusto tenerte aquí de regreso. Gracias, Alex, gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo nuevamente. Es un placer, querido Dani. Pues vamos a hablar de esta herramienta, no sin antes poderte presentar con nuestra audiencia para que puedas saber un poquito quién es Daniel Hernández Carrillo de forma general, tu semblanza, y entramos en materia para entender lo que significa el endeudamiento para una empresa y para un negocio. Perfecto. Pues, queridos amigos, Alex, yo soy contador público de profesión. Tengo una especialización y una maestría en administración y finanzas, y actualmente tengo mi firma de consultoría de despacho de contadores. En el despacho, pues, damos los servicios tradicionales de contabilidad, de impuestos, y principalmente de mi área de expertise más importante, que es las finanzas empresariales o finanzas operativas. Magnífico. Pues por ahí es en donde vamos a empezar a abordar el tema de la deuda, que sin duda es un recurso de muy alto valor y además es el principal motor de crecimiento exponencial de un negocio. Difícilmente pensamos que con el dinero propio, ¿verdad?, de los accionistas, de los fundadores de un negocio, puedes llegar a crecer digamos, en proporciones muy superiores, ¿verdad?, a lo que el capital propio puede aportar, y para eso se utiliza el endeudamiento. Es una herramienta de crecimiento. Es una herramienta que fortalece la estructura interna y que permite a todo el negocio el poder trabajar bien lubricado, pero si no se sabe controlar esta herramienta, se nos puede revertir y puede ocasionar daños irreparables. ¿Qué nos comentas de esto, estimado Dani? Claro que sí, como bien comentaste al inicio, Alex, el endeudamiento puede ser o un dolor de cabeza que te puede llevar a la quiebra tu negocio, o bien una plataforma o un trampolín de crecimiento muy interesante que te puede dar una rentabilidad a ti, empresario, dueño de una pyme, e impulsarte en un crecimiento. Bueno, me gustaría empezar, primero que nada, un poquito con lo básico. Correcto. Veámoslos de esta manera, para ver si nos queda un poquito claro cómo vamos a ir platicando sobre este tema, ya que es un tema importante, el endeudamiento, crítico. ¿Cómo es un negocio, Alex? ¿De qué trata un negocio? Un negocio trata de inversiones y cómo vamos a financiar esas inversiones. Pensemos en el negocio que ustedes quieran. Vamos a desarrollar los ejemplos de esta charla
de un negocio que es una comercializadora de un producto, el que sea. Tenemos las inversiones, que como ya acabo de decir, se tienen que financiar de cierta manera. ¿Cómo son las inversiones? Puede ser inversiones a corto plazo y largo plazo. Tú me puedes decir, bueno, vamos a diferenciarlas. ¿Qué es una inversión a corto plazo y qué es una inversión a largo plazo? Una inversión a corto plazo son todas aquellas de rubros que nos van a dar la operatividad del negocio, el flujo. Las inversiones a largo plazo son lo que comúnmente llamamos los contadores y los empresarios como el activo fijo. Muy bien. Entonces, la primera premisa que vamos a poner sobre la mesa, estimados amigos, es las inversiones a corto plazo hay que financiarlos a corto plazo. Las inversiones a largo plazo vamos a financiarlas con deuda a largo plazo. Y ahorita vamos a ver por qué es esta razón. Vamos a enfocarnos primeramente en las inversiones a corto plazo. Las inversiones a corto plazo, como ya lo dije, es la operación del negocio, la actividad económica a la que se dedica tu negocio. Pensemos en una comercializadora de electrodomésticos, una tienda de artículos electrodomésticos. Bueno, pues ¿qué vamos a tener como inversiones a corto plazo? Tendremos las existencias iniciales, la compra de esos aparatos electrónicos, planchas, microondas, cualquier electrodoméstico que podamos tener en el hogar. Cuando compramos esas existencias, esa es una inversión a corto plazo. ¿Por qué? Porque esas existencias pensamos en adquirirlas para venderlas en un plazo menor a un año. Eso sería importante que nos puedas mencionar qué es corto plazo, qué es mediano y qué es largo, porque eso pudiera confundir. En otros países es totalmente distinto. Si estamos en México, ¿qué entendemos por corto, mediano y largo plazo? Financieramente existe nada más el corto plazo y el largo plazo. El corto plazo es todo aquello que sucede dentro de 12 meses. 12 meses. Largo plazo es todo aquello que sucede de 12 meses hacia adelante. En adelante. Muy bien. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa decimos que las inversiones a corto plazo son esas existencias, siguiendo hablando del ejemplo, esas existencias de inventarios de artículos electrodomésticos que tenemos en nuestro almacén, en nuestro stand o en nuestra tienda. La intención es de que la vendamos, ¿no? Lo más rápido posible. Una vez que vendamos esos artículos, inventarios o mercancías, si no vendemos al contado, que ese es un punto importante, las vamos a vender a crédito. Si las vendemos a crédito, esos inventarios o esos artículos dejan de ser inventarios o existencias y se convierten en una factura por cobrarle a un cliente o a nuestros clientes. Ahí ya tenemos otro tipo de inversión a corto plazo. Las cuentas por cobrar o las facturas pendientes de cobro a nuestros clientes. Y por último, el disponible. ¿Qué es el disponible? Los billetes y las monedas contenidas en nuestras cuentas bancarias o que tenemos en nuestras cajas chicas, la caja chica que tiene la secretaria, el tesorero o el contador, ¿no? Esos, digamos, son, para no ser el ejemplo tan largo ni tan complicado, esos son tres ejemplos de inversiones en corto plazo. Nuestras existencias, lo que vamos a vender, nuestras cuentas por cobrar y el dinero que tenemos disponible en nuestras cuentas bancarias. Ahora, si queremos poner la cosa un poquito más difícil, pensando en un negocio que manufactura algo, a lo mejor una cafetería, que tiene una cafetería, sus existencias van a ser el café de grano, el café molido, el azúcar, los paquetes de galletas, los paquetes de panecitos, etcétera, ¿no? Para hacer un café, ¿qué necesitamos? Una cafetera industrial, las que normalmente tienen las cafeterías, el café de grano, el azúcar, la leche, y ahí ya empezamos a tener un stock de inventarios o de existencias ya más amplio, no solamente el electrodoméstico que tenemos en el stand para vender.
Y ahí es donde se empieza a complicar un poquito el asunto, se empieza a poner que más ya se convierte interesante. en un activo fijo, ¿verdad? Ese es algo que va a estar ahí durante toda la vida del negocio, sobre todo si es el corazón de la producción del negocio, se da en estos activos. Entonces no son activos que hoy están y mañana no van a estar permanentemente. Bueno, hablando de la cafetera es esa, ¿no? El azúcar, las galletas, la leche, eso es un activo de corto plazo. Correcto. Bueno, y por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Vamos, no sé qué tan familiarizados pueden estar nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, pero vamos a ponerle un poquito técnico el asunto. Vamos a meter un poquito de contabilidad. Correcto. Sin ser contadores. Por un lado, pensemos en un bloque que están todas nuestras inversiones. Ahorita además pensando en las de corto plazo. Nuestras existencias, nuestras cuentas por cobrar y nuestro dinero. De caja. De caja. Esos inventarios, esas existencias, ese café, esos electrodomésticos, esa leche que compramos, dependiendo del giro de nuestro negocio, muy probablemente las compramos a crédito con nuestros proveedores. Normalmente esos proveedores, y para hacer el ejemplo más claro, nos dan un plazo para pagar las facturas, ¿sí? Esos proveedores normalmente se les llama deuda espontánea. ¿Por qué deuda espontánea? Porque es una deuda que se da por la operación normal del negocio y como son normalmente los negocios en el mundo empresarial. Tú vas con un proveedor, compras tus insumos, lo que vas a vender, y por lo general te dan un crédito. Y ese crédito que te dan de 30 días, 60 o 90 días, normalmente es un crédito sin costo. ¿A qué me refiero? De que tu proveedor, si le pagas a 30, 60 o 90 días, no te va a cobrar una tasa de interés por pagarle en esos plazos. Si le compras 1,000 pesos el día de hoy, le vas a pagar esos 1,000 pesos dentro de 60 días o 90 días. Por eso se le llama una deuda espontánea. Sin costo de operación, es el costo financiero, no hay interés. Sin costo financiero, exactamente, no hay ningún interés. No hay a menos de que con un proveedor lo tengas estipulado contractualmente un cobro de intereses moratorios, si se pasa del crédito acordado en el contrato, entonces sí te cobrarán unos intereses moratorios. Pero si en el contrato, en la orden de compra o en el convenio no está estipulado un cobro de interés, pues no hay ningún costo financiero para el pago a los proveedores. Pregunta, Dani, y esto tal vez sería interesante como para aclararle contablemente a nuestra audiencia. Normalmente los costos de un insumo son distintos los que son financiados y los que no lo son, ¿verdad? Cuando hay financiamiento de por medio, es decir, esos 30, 60, 90 días, el costo llega a ser mayor, ¿verdad? Es mucho menor cuando se trata de una compra al contado. Pero se le puede considerar ese costo, porque finalmente no está registrado como un interés, pero te está costando más, ¿verdad? El tenerlo financiado. Eso es una práctica, eso es algo que sucede en el día a día de los negocios. Y, por ejemplo, en el caso tuyo que te encargas de auditar empresas y números, o efectivamente sí está sucediendo esta posibilidad de tener 60 días sin costo alguno y el precio es el mismo precio al contado que a 60 y 90 días. Es dependiendo del proveedor y la negociación que cada negocio tenga con sus proveedores. Okay. Puede ser que algún proveedor te diga, sabes que mi precio de lista de mis productos es de 100 pesos si me pagas en 30 días. Y si tú dices, oye, pero fíjate que estoy empezando mi negocio o tengo una dificultad financiera, ahorita estoy pasando por un bache, dame oportunidad de pagarte a 60 días. Dice, ok, sí, con todo gusto te pago a 60 días, pero el precio de lista ya no es de 100 pesos, ya es de 110 pesos. Entonces, ahí hay implícito o escondido un interés de 10 pesos, pero al final es un precio de lista. Todo depende de la negociación que se tenga con cada uno de los proveedores. Contablemente se va a costo de producción y no de otra forma que sería un costo financiero en el costo operativo, ¿verdad? O sea, no está estipulado como técnicamente hablando, como un costo por el uso del dinero, como normalmente se identifica el interés,
Pero bueno, esto al final, a lo que trata, y no quisiera confundir tampoco a nuestra audiencia, es que existen estas ventajas, ¿no? En donde puedes tener, ¿no? En un tiempo de 30, 60, 90 días ese beneficio de poder no pagar un interés. Listo. Y eso es lo que sucede tal vez en tus operaciones y mercancías que están destinadas a venderse en el corto plazo. Así es. Buenísimo. Entonces, pensemos que a nuestros clientes les cobramos a 30 días y que a nuestros proveedores les podemos pagar a 60 días. Entonces, y bueno, y los inventarios. La rotación de inventarios, pensemos que tú compras esta taza, la pones en tu stand, en tu anaquel, y en promedio la taza tarda en venderse 30 días. Entonces, la taza la vendemos en 30 días y ya una vez que la vendemos, la cobramos en otros 30 días. Y ahí están 60 días de nuestro ciclo de caja, se le llama a esto. Desde que compramos la mercancía hasta que se convierte en dinero nuevamente, pasan 60 días. Pero resulta que al proveedor le tenemos que pagar a 30 días. ¿Sí? Entonces, en el día cero que compramos la taza, ahí contamos 30 días para poderle pagar al proveedor. Y le pagamos al proveedor. Pero resulta que en esos primeros 30 días apenas estamos vendiendo la taza, perdón. Y van a pasar otros 30 días para cobrarla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos 30 días que tenemos que estar financiando de alguna manera, ya sea con recursos propios o con un endeudamiento. Y aquí es donde empieza a ponerse muy interesante el ciclo operativo de los negocios. ¿Por qué? Porque aquí es un ciclo donde normalmente los empresarios y emprendedores, sobre todo los pymes, no lo entienden y no lo tienen calculado. Y ellos empiezan a comprar, a vender, a cobrar, etcétera, y cuando menos ven, ya no pueden pagar facturas, no pueden pagar nóminas, no pueden pagar el alquiler del local, no pueden pagar impuestos, y entonces ya es cuando tiene el empresario, el emprendedor, una carga sobre sus hombros tremenda de deudas que tienen que hacerle frente. Y aquí es donde empiezan a tronarse los dedos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Le llamamos el gap financiero. Ese gap financiero es el pozo en donde ingresas cuando no se hizo el cálculo de los tiempos. Tiempos en los que tengo que liquidar un compromiso y tiempo en el que tengo que cobrar, ¿verdad? Una factura. Y si no tengo bien establecido esto y hay una combinación, porque es algo interesante, o cuando hablamos solamente de un producto o una tasa, pues parece como muy sencillo ponerlo sobre una línea del tiempo, pero cuando tienes diferentes productos, diferentes estrategias, entonces ya empieza a ser esto mucho más robusto y necesitas de una contabilidad o de un sistema, de una automatización que te permita ver y crear en esa línea de tiempo los momentos de recepción de recursos y los momentos, los egresos y los ingresos. Identificar entonces el gap financiero. Ahí es en donde empieza el gran problema de qué hacemos. ¿Pongo mi lana o pido prestado? Exactamente. Entonces, lo que normalmente hacen los empresarios y emprendedores es de que cuando se ven en esa situación ahorcados de dinero, ¿qué es lo que hacen? Oye, pues voy al banco y a ver quién me presta, ¿no? Si me prestan dinero o me conceden una línea de crédito en cuenta corriente, una línea de crédito, personal. Una personal, si me va a prestar el tío, el papá o la empresa del familiar. Y es aquí donde empieza también a haber muchos problemas de otra índole, que no los vamos a tocar ahorita porque es otro mundo, pero lo más lo pienso mencionar, que es la parte fiscal. Ok. A llegarse de recursos, de deuda, ya sea por un familiar, por una empresa de un amigo o por el banco, ya empieza a tener sus aspectos fiscales muy importantes, sobre todo cuando se trata de grupos empresariales pequeños. De que en la familia, a veces es muy común en empresarios, que tienen un negocio de una cosa, el negocio de otra cosa, tienen 3 negocios, 3 empresas diferentes y entre ellos se andan pasando el dinero. Uh-huh. Eso es
peligrosísimo. Para hacerlo de una manera correcta y no entrar en un riesgo fiscal, hay que cumplir muchos requisitos importantes, pero de tener adecuadamente contratos, estipular tasas de intereses y plazos adecuados, etcétera. Pero como decía, no lo vamos a tocar porque eso es otro mundo dentro el mundo empresarial. Quedémonos con lo financiero por el momento. Entonces, lo que normalmente hacen los empresarios es, pues, consigo un préstamo. ¿Quién me preste? Quien sea, el banco, el familiar, la empresa del amigo o del papá. Y creen que por ahí van saliendo las cosas, ¿no? Dicen, ya me llegó el préstamo, ya me prestó esta persona o el banco, y el banco me va a prestar a X número de meses, o es una línea revolvente con una tasa de interés del 1% mensual, no sé. Pero lo que está sucediendo con esto es de que muy probablemente, y digo muy probablemente porque en los casos que me ha tocado analizar, en el 90% de ellos terminan con una deuda mayor, se les hace más grande la bola de nieve. ¿Por qué? Porque no se toman el tiempo o de decirle a su contador o a su asesor financiero que les haga el análisis de su ciclo operativo, de su ciclo de caja. Porque resulta que a lo mejor los inventarios, las tasas o lo que vendan, lo tienen parado por mucho tiempo, más del que debieran, y se dan cuenta de que hay inventarios obsoletos, o muy común, pasando a hablar de la cafetería, del ejemplo que poníamos hace un momento, resulta que el dueño dice, pues mi proveedor del café me da un precio X por el kilo de café. Pero un buen día el proveedor le dice al empresario, ¿sabes qué? Tengo un café que lo acabo de comprar con el productor y me dio un buen precio porque le compré volumen. ¿No quieres comprar volumen? Sí, yo te compro normalmente 50 kilos al mes. ¿Qué precio me das si te compro el doble? Pues en lugar de darte a 10 pesos el kilo, te lo voy a dar a 7 pesos el kilo. Y entonces el emprendedor o el empresario se emociona, dice, es una gran ganga, hace sus números, es un buen negocio, y en lugar de comprar 50 kilos, 50 kilos, compra 100 kilos. Pero resulta que esos 100 kilos no los va a mover en el mismo tiempo, en el mismo mes, lo va a mover en 2 meses o a lo mejor en más. Y si por ahí se cruza una racha mala del negocio, a lo mejor hasta un poco más, 3 meses. Pero sin embargo, ya tuvo que pagarle a su proveedor el café en 30 días, que a lo mejor lo va a recuperar en 3 meses. O sea, hubo una descapitalización. Hubo una descapitalización. Directa, porque fue de la bolsa del negocio, ¿verdad? Estamos hablando del propio flujo de efectivo del negocio. Se comprometió para comprar algo que resulta a buen costo, pero su recuperación se extiende hasta 3 meses. Y entonces ahí tenemos un tema. Exactamente. Entonces ahí ya comienza a haber muchas situaciones provocadas por malas decisiones. Que aparentemente eran buenas por el costo, pero no estaba leyendo todo el ciclo de caja, que es lo que hoy nos estás poniendo sobre la mesa. Exactamente. Y entonces, en lugar de ponerse a analizar su ciclo operativo, su ciclo de caja, sus rotaciones de inventario, su antigüedad de cartera de sus clientes, en lugar de analizar eso y tomar decisiones encaminadas a eficientar esos temas, se ponen a pedir dinero y entonces el problema se hace más grande. Conclusión de este pequeño bloque de lo que es el corto plazo es, antes de pedir un préstamo para capital de trabajo o una línea revolvente para tu corto plazo, hay que echarse un clavado y analizar cómo están tu ciclo operativo, porque muy probablemente, te digo, en la mayoría de los casos, en el 90% de ellos, hay áreas de oportunidad e ineficiencias en el ciclo operativo que si nos podemos enfocar y a arreglarlas
hacerlas más eficientes, muchas veces no se tiene la necesidad de acudir a un endeudamiento. Porque de pronto pudiera ser que esa emoción por poder aprovechar esa oportunidad de que te están planteando de un mejor costo en volumen, se te olvida que en 3 días tenías un compromiso muy importante que cumplir y ahora no te alcanza. Y entonces ahí es en donde va a empezar a entrar el estrés, que te lleva también a tomar decisiones cada vez peores, ¿verdad? Porque ya son decisiones en modus desesperandi y no en un modo realmente importante de planeación. Nos saluda, estimado Dani. Aquí Gonzalo Fernández dice, buenas tardes, gracias por compartir su contenido cada semana. Excelente, dice, poniendo atención a los negocios. Muy bien, gracias, Gonzalo. Ana Laura Galindo, es la primera vez que lo sintonizo. Saludos desde Baja California, un gusto, estimada Ana Laura, que nos escuches hasta allá, fantástico estado. Mirna Moreno, saludos, dice, siempre hay que tener un contador, psicólogo en la canasta básica y un médico, abogado y fiscalista, yo diría. Así es, por eso tenemos hoy como invitado a el contador Daniel Hernández Carrillo, que nos está poniendo sobre la mesa una serie de factores y elementos que de pronto por la emoción las perdemos de vista. Y es lo que nos ocasiona entrar en situaciones de estrés, que puede poner en estrés no nada más al negocio, sino a la persona. El dueño del negocio empieza a tomar decisiones difíciles. Listo. Estamos hoy enterándonos, estimada audiencia, del valor que tiene el conocer nuestro ciclo de caja. Tenemos que conocer cómo sucede nuestra cobranza y tanto nuestros derechos como nuestras obligaciones, para que con base a esto podamos tener un mejor escenario en si tomamos o no una oportunidad de esta naturaleza. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Y con eso no quiero decir que sea malo el endeudamiento. Es muy bueno. Hay veces que es más sano tener un endeudamiento. ¿Por qué? Porque el dinero más caro es el dinero propio, el dinero del bolsillo. Ese es el más caro. Entonces, siempre va a haber oportunidades de endeudamiento. Una vez ya analizando y marchando como relojito, como reloj suizo, como engranes, tu ciclo operativo de caja, si necesitas un tipo de endeudamiento, siempre va a haber muchas opciones. Ya lo había mencionado, las líneas de crédito para de trabajo o revolventes, o incluso en un momento dado hasta el factoraje, que puede ayudar para descontar las facturas que tus clientes te van a pagar a 60 días y que por algún motivo tú necesitas descontarlas con un factoraje para que te paguen en 30 días, pues puedes acudir a ese tipo de financiamiento que te puede ayudar y darte oxígeno momentáneo para salir de una situación de requerimientos de fondos. Platícanos, con lo que nos planteas hoy, estimado Dani, los negocios y las empresas de pronto se sienten atemorizadas, y más en México, las tasas de interés son extremadamente altas, ¿verdad? O sea, un crédito personal te lo ofrecen a tasas del 60%, tal vez en el caso de un crédito empresarial es mucho menor, no sé, tal vez hablemos de tasas del 20%, pero la tasa del banco hoy, la pasiva, ¿verdad? Está sobre el 10%, 11%. Entonces, esto te obliga a entender que tu negocio tiene que ser lo suficientemente rentable para poder aprovechar o tomar esta opción o no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en principio el costo financiero de una deuda tiene que ser cubierto por lo menos el doble para poderlo justificar en su costo, ¿verdad? Si te sirve para, ahora sí que lo que pides lo pagas, pues no es negocio para nadie, ¿no? Porque tú estás trabajando realmente para alguien más, que en este caso puede ser el prestamista, banco, como se le llame. Si ya le generas una utilidad, entonces ya empieza a hacer sentido el apalancarte con recursos externos, ¿verdad? Pero hay una práctica común en los negocios que radica justamente en una sabiduría de cómo, cuándo y dónde aprovechar los recursos externos y en qué momento poder utilizar los recursos propios. En tu experiencia, ¿cuáles podrían ser esos escenarios ideales para aumentar la presencia de recurso externo
o disminuirla y utilizar recurso propio para un negocio? Sí, bueno, cuando se toma la decisión de un endeudamiento, se tiene que tomar en consideración 5, llamémosle factores o métricas importantes. Voy a tratar de no ser tan técnico para que nuestros amigos de la audiencia tengan un poquito de claridad sobre el tema. Vamos a suponer que necesitamos endeudarnos para un proyecto en particular, ya sea un proyecto de abrir una tienda nueva, una sucursal, poner una nueva línea de producción, el proyecto que ustedes quieran de poner sobre la mesa. La primera métrica que debemos de analizar es la métrica del endeudamiento. La métrica del endeudamiento, ¿qué nos dice? Es una fórmula matemática que es nuestra deuda a corto plazo más nuestra deuda a largo plazo entre nuestro pasivo más el capital. Vamos a ponernos un poquito contables, ¿no? Para sentirme como pez en el agua. Exacto, en tu terreno. Exacto. Ok. Donde es lo tuyo. Espero no aburrir a nuestros amigos de la audiencia, porque luego muchas veces estos conceptos no los tienen muy claros, pero voy a tratar de ser... Los números son claros y nos pueden ayudar. Los números son claros, los números no mienten, y los números hablan por sí solos, sabiéndolos interpretar. Correcto. Muy bien. Entonces, si nuestra métrica o nuestro factor de endeudamiento, que como ya dije son la deuda corto plazo más largo plazo entre nuestro total de cómo tenemos financiado nuestro negocio, ya sea con recursos propios más el endeudamiento, si este factor está entre el 0.5 y el 0.6 o menor a eso, se puede decir que es una métrica aceptable, de que hay un riesgo medido en el endeudamiento de tu negocio. Si ya la métrica está arriba del 0.6, digamos un 0.8, ahí ya se pone un poquito riesgoso el asunto. ¿Qué quiere decir esto? Si una métrica es del 0.8, quiere decir que todo tu negocio, toda tu inversión, tanto de corto plazo como de largo plazo, la tienes financiada 80% con deuda a terceros. Un banco, una institución financiera, quien quieras. Eso está con cierto riesgo. ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que pagar ese dinero en algún momento. Y si tus inversiones o tus activos que tienes financiados con ese 80% de terceros no te está dando el dinero o el flujo suficiente para pagarlo, entonces ahí sí ya empezamos a pasar aceite. Ya es cuando, como decía el eslogan del programa al inicio, ¿no? Ya empiezan los dolores de cabeza. Correcto. Ese es el digamos, el primer filtro que hay que visualizar. Y en números, digamos, viendo estos números desde otra perspectiva pudiera ser el hacer conciencia, decir, bueno, ¿cuánto equivale mi patrimonio? Mi patrimonio equivale a 100, ¿sí? Entonces, ¿cuánto estaría dispuesto a endeudarme? Un 20% es manejable, ¿verdad? Del 100 que tengo es manejable. Un 30% es manejable. Un 50 o un 60%, que son las cifras que nos das, todavía es manejable. La base de capital que tengo me permite, de alguna manera, manejar esa deuda en una proporción de un 60%. Pero si hablamos de un 80, un 90, un 100, o empezamos a hablar de 2-1, 3-1, ya empieza a cascabelear la maquinaria. Ya la cosa es difícil porque entonces tienes que hacer magia para poder lograr enfrentar la responsabilidad de pago de una deuda que representa 1.5 veces, 2 veces el patrimonio que tengo. Y correcto. Eso ya son los semáforos que empiezan a prenderse y tenemos que tomar decisiones al respecto, ¿cierto? Así es. Eso es lo importante, empezar a tomar decisiones al respecto. Pero esa primer métrica es solamente el primer filtro, el primer foquito, ya sea verde o rojo. Sería muy aventurado o erróneo
tomar decisiones de endeudamiento solamente con esta sola primer métrica. Hay que irnos a más métricas. Y la segunda métrica tiene que ver con la calidad de la deuda. Estimado Alex, estimados amigos que nos escuchan y nos están viendo, la calidad de la deuda. ¿Qué es la calidad de la deuda? Es de tu deuda con terceros, qué tanto es a corto plazo y qué tanto es a largo plazo. Porque no es lo mismo de ver 1,000,000 en los próximos 10 meses a de ver 1,000,000 que lo puedes pagar en 2 o 3 años. ¿Sí? Entonces, la calidad de la deuda tiene mayor calidad la deuda cuando este factor o este métrico está más cercano al cero. Matemáticamente, ¿cómo va esta fórmula? Es nuestra deuda a corto plazo entre la suma de la deuda a corto plazo más el largo plazo. Entonces, si este factor está cercano al cero, quiere decir que la calidad de la deuda es buena. Si este factor es cercano al 1, a la unidad, quiere decir que la calidad de la deuda es mala, tienes un riesgo. ¿Por qué? Porque tu deuda la tienes que pagar dentro de los siguientes 12 meses. A lo mejor de aquí a 3 meses, 6 meses, 10 meses, no lo sé, dependiendo cómo estén los números de cada negocio. Pudiéramos, Dani, entender que una deuda de corto plazo, para que nuestra audiencia lo pudiera tal vez asimilar, es más riesgosa porque tienes el compromiso pues ya en la nariz, ¿verdad? Y una deuda de largo plazo es de mejor calidad porque te da más oxigenación, te da más oportunidad de tomar decisiones y enfrentarla con más serenidad. ¿Es correcto? Es correcto. En tu fórmula, pues si tenemos una deuda de corto plazo de 20 y una de 100 a largo plazo, pues esta parte, el orden de los factores sí va a alterar el producto, ¿verdad? Porque así es como pudiéramos, y lo divides entre la suma, ¿no? De las dos. Correcto. Si cambias el factor y pones la deuda de 100 al principio en el corto plazo y la de 20 en el largo, ahí es en donde le estás dando al traste. Entonces, el factor te va a resultar más cercano a 1 y eso significa que tu riesgo es mayor porque tienes más compromisos a la vuelta de la esquina. Exactamente, porque tus inversiones son las que te van a generar el dinero para pagar tu deuda. Ahí viene entonces la parte 2. ¿Tienen mis inversiones la capacidad de pagarme esa deuda? Exactamente. Pudiera ser ese una reflexión importante. Exactamente, es una reflexión importante, como hoy mencionas. Si mis inversiones a corto plazo y a largo plazo, que por cierto no las platiqué, las inversiones a largo plazo son todos los activos fijos que tenemos para ayudarnos a generar dinero, y que la intención de estos activos fijos o inversiones a largo plazo es de que no las vendamos, sino que las usemos para generar dinero. Entonces, si es una deuda con buena calidad, podemos tomar decisiones y hacer ajustes en las inversiones para que nos generen el dinero para pagar esa deuda a largo plazo. Cosa que no pasaría si la deuda es de mala calidad y es a corto plazo. No tenemos ese margen de acción, de ajuste de las inversiones para hacer que reaccionen y nos genere el dinero para pagar nuestra deuda en los primeros 12 meses. Y fíjense, amigos míos, no sé si tú estarías de acuerdo conmigo, Dani, la radiografía que se está haciendo hoy de los números nos ayuda a entender que también no necesariamente es bueno o malo, ¿verdad? Para la teoría que estamos hoy poniendo sobre la mesa para todos los negocios, porque si hay negocios que su característica es una generación de flujo muy importante en el corto plazo, tal vez un factor de endeudamiento de esta naturaleza cercano a 1 no representa tanto riesgo porque el negocio tiene una generación de flujo de corto plazo muy importante que le puede hacer frente a algo así. Y sería tal vez como poco estratégico cambiar la fórmula y meter deuda de largo plazo, ¿verdad? Cuando realmente el negocio está teniendo un desperdicio, tal vez, de flujo de efectivo que en principio se pudiera estar aprovechando para crecer, ¿sí? Porque te lo da el negocio. Y al revés, ¿no? Si mi negocio tiene un flujo de efectivo mucho más reducido y entonces acomodo mi factor de deuda de calidad
esto me va a ayudar porque entonces en el más largo plazo tengo menos presión y entonces tengo menos necesidad de caja, ¿verdad? Entonces estoy haciendo como una configuración financiera adecuada para el tipo de negocio que tengo. ¿Es correcto lo que estoy planteando? Sí, 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 es totalmente correcto. Para, eh, para hacer los análisis de endeudamiento no son reglas generales. Hay particularidades de cada tipo de negocio, de cada giro. Incluso, si podemos, dos tiendas de autoservicio no tienen el mismo comportamiento ni necesidades de endeudamiento una que la otra y están en el mismo giro. Pensemos, ahorita que tocas esto es muy importante, Alex, pensemos en una tienda de autoservicio, la tienda que ustedes prefieran, para donde hacemos nuestro súper. Estas tiendas cobran de contado y pagan a sus proveedores, no sé, 60, 90, 120 días, ¿no? No quise decirlo, sí, no, lo dije. Son tremendos los autoservicios, sí, tremendos. 96 meses, ¿no? Exacto. Entonces, este tipo de negocios tienen una generación de flujo impresionante. Este tipo de negocios realmente no necesitan un financiamiento o endeudamiento a corto plazo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de su negocio lo genera. Se lo da. El problema y el dolor de cabeza para el gerente financiero o el tesorero de ese tipo de negocios o el dueño es, ¿qué hago con tanto dinero? No lo puedo tener en la cuenta bancaria. Invertir en activos porque puede ser que la tienda esté saturada también de inventario. Claro. Entonces ahora el problema es qué hago con tanto flujo de efectivo. ¿Cómo lo acomodo? Claro, ese es otro reto, ¿no? El otro lado de la moneda. ¿Qué hago? Feliz, ¿no? Es un problema feliz. ¿Qué hago con tanto dinero? Abro más tiendas, le pago a dividendos a mis dueños, lo reinvierto en otro tipo de situación, arreglamos las tiendas, la ponemos más bonita. Pueden inclusive anticipar deuda con descuento para poder mejorar, es decir, hasta generar un menor costo financiero en tu deuda de largo plazo y eso puede representar una utilidad. De alguna manera, ¿no? Exactamente. Negociar otros términos con los proveedores es otro tipo de problema, ¿no? Pero sí, es una situación real que se presenta en cierto tipo de negocios. Todos los que cobran de contado, las gasolineras, otro caso, ¿no? Puro efectivo. Entonces, retomando el tema de cómo calificar o cómo saber si necesito un endeudamiento y en qué condiciones, ya hablamos de la métrica del endeudamiento. Si es abajo del 60%, no hay riesgo, arriba del 60% ya empieza a haber un riesgo. La calidad de la deuda, si es tu deuda, la mayor parte está a corto plazo o a largo plazo. El siguiente métrico es qué representan tus costos financieros, tus intereses que pagas con respecto de las ventas. En las finanzas no hay recetas de cocina. Ahora sí que todo depende, ¿no? Luego me preguntan, oye, Daniel, ¿hasta dónde me puedo endeudar? ¿Hasta un 30%, un 40%? Y la respuesta casi siempre en finanzas es, todo depende. Depende de lo que hablábamos ahorita. Depende de tu negocio, la naturaleza de tu empresa, cómo se comporta tu ciclo operativo, qué planes tienes de expansión, crecimiento, proyectos, el contexto económico de tu negocio, el contexto comercial de donde estás operando. No es lo mismo un negocio aquí en Querétaro que ese mismo negocio en Guanajuato, en Chihuahua, en Yucatán o en Baja California, ¿no? Donde nos está viendo nos está viendo una amiga. Entonces, todo eso influye en cómo analizar el negocio. Pero bueno, si tuviéramos que decir cuál es lo máximo, la métrica máxima de tu costo financiero respecto a las ventas, es no más del 5%. Si los intereses que pagamos al mes o al año representan abajo del 5% de tus ventas, digamos que estás en un parámetro manejable, saludable. Arriba del 5% ya comienza a tener cierto riesgo, un riesgo medido,
o un riesgo ya importante, ¿no? Si ya es un porcentaje 10%, 15%. Imagínense, amigos, que su margen de negocio resultara ser del 15%. El margen, estamos hablando de las utilidades, ya es el número final, ¿verdad? Que considera todos los costos operativos, todos los costos de producción, ya es el número final. Si estamos hablando que más del 5% representara un costo financiero de las ventas, el impacto que tendría sobre las utilidades podría ser desastroso, podría ser hasta de un 50, 60, 70%, y te podría dejar tu utilidad en el 1% y estar trabajando de a gratis para pagar costos financieros. Correcto. Números que nos ayudan a entender si nos conviene o no, o si estamos haciendo la tarea correcta en la parte del costo financiero. Sí, le estás trabajando al banco, ¿no? Todo tu esfuerzo va para el banco. Y bueno, otra métrica es muy importante, es la capacidad de devolución de la deuda. ¿Qué es esto? El flujo que genera tu negocio, ¿qué representa o qué factor hay respecto a tu deuda a corto plazo? Y esta es otra operación aritmética. Es el flujo que genera tu negocio en un mes o en un año o en el periodo que quieras analizar entre tu deuda a corto plazo. Lo que tienes que pagar en ese mes, en ese trimestre o en ese año. Aquí lo que te das es un factor, ya sea abajo de 1 de la unidad o arriba de la unidad. Vamos a suponer que el flujo que generas en tu negocio al mes es de 100,000 pesos. Y la deuda que tú tienes que pagar al mes es de 100,000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que los 100,000 que vas a generar lo vas a usar para pagar tu deuda. Es decir, comprometidos. Uno a uno y los demás compromisos, vamos a ver cómo los vamos a sacar. Que no está padre. No está padre. Porque entonces ya no hay nada para lo demás, ¿verdad? Sí, pero muchas veces está en un momento, en una situación crítico. ¿Qué pasa si tú tienes que pagar en el mismo mes los 100,000 pesos de tu deuda y en lugar de generar 100,000, generas 50,000? Pues entonces ahí ya es 0.5. Entonces, el dinero que tú generas en tu negocio te va a alcanzar para pagar la mitad de la deuda que estás obligado a pagar en el periodo. Y ahí se pone ya más feo el asunto. Entonces, hay que cuidar mucho eso, tratar de que este factor o esta métrica estén por lo menos arriba del 1. Lo ideal es un 2-1. Exacto. Lo ideal. 1.5, 2-1, ya empieza a ser. Ya empieza a ser sano para el negocio. Entonces, si ya tomamos estas cuatro variables que ahorita acabamos de comentar y las empezamos a contrastar, las empezamos a analizar y vemos el contexto del negocio, nuestra realidad del negocio, ya nos va haciendo sentido si es una buena idea contratar deuda o no. ¿Sí? Entonces, amigos, la conclusión de esto es de que traten de tener a un financiero, a un contador cercano que les haga estos análisis. No todos los contadores son especialistas en cuestiones financieras. Yo me atrevería a decir que el 80% de los contadores son fiscalistas. Correcto. Muy enfocados en la parte fiscal y a veces no necesariamente en la profundidad que se necesita. Exactamente. Entonces, así como existen los médicos oncólogos, los médicos pediatras, los médicos ginecólogos muy especialistas en una enfermedad en particular, de igual manera existimos los contadores especialistas en lo fiscal, los contadores especialistas en auditoría, los contadores especialistas en costos y los contadores especialistas en finanzas empresariales u operativas, como es el caso de un servidor. Qué gusto. Gerardo Patiño dice, qué interesante. ¿Puede dar sus redes, por favor? Saludos desde Guanajuato. Ahora mismo lo dará. Pato Miranda también, que si das asesorías. Claro que sí, es un tema súper interesante. En realidad, ahorita dimos solo una probadita
del potencial que tiene el poder hacer un análisis de tu negocio financiero, en el cual hay herramientas, hay recursos que te permiten hacer estas radiografías para poder entender la calidad, digamos, resultado puedes obtener, ¿verdad? En una toma de decisión con base a este análisis. Los números generan información y la información hay que conocerla para tomar decisiones. Y esas decisiones que sean las mejores, ¿verdad? En vía de generar el crecimiento o de evitar un riesgo importante para los negocios. Pues, estimado Dani, ha sido una charla muy enriquecedora, lo cual te agradecemos. Invitamos a nuestra audiencia que vea la repetición. Si se les fueron algunos conceptos, la entrevista queda alojada en Proyectate Radio a través de sus canales de Facebook y YouTube, Proyectate Radio 4 o Facebook. Ahí van a encontrar la repetición de este programa y, por supuesto, en el canal de Consultorio Empresarial Querétaro. Ahí van a encontrar también la repetición de este programa, donde van a poder tomar nota de todo lo que acaban de escuchar. Estimado Dani, ¿dónde te puede localizar nuestra audiencia? Con mucho gusto. Claro que sí. Mis redes sociales es en Facebook, estamos como H&H Consultores y Contadores. Así nos pueden buscar. H, el signo de and en inglés, H&H Consultores y Contadores, ahí estamos. Yo normalmente trato de hacer publicaciones semanales. Precisamente hoy jueves, hice una publicación. Normalmente son los jueves. De repente hago una lunes, martes, pero con seguridad todos los jueves publico algún artículo, subo un blog, algún video subo. Hoy, por ejemplo, subí un artículo que hablaba precisamente sobre el endeudamiento, de decir, ¿quién está financiando mi negocio? ¿Lo estoy financiando yo o lo están financiando otras personas? Es decir, ¿de quién es mi negocio? ¿Mío o de otras personas? También me pueden encontrar en LinkedIn como Daniel Hernández Carrillo. Ahí también publico con cierta regularidad. Me pueden también visitar mi página de internet, mi sitio web, www.jdhcontadores.com. Lo repito, jdhcontadores.com, todo seguido. Ahí tienen una variedad también de un videoblog, un pequeño blog, algunos recursos que por ahí tengo gratuitos para ustedes. Si se quieren suscribir a mi boletín mensual, ahí pueden hacerlo. Se suscriben, dan su correo electrónico y mes con mes van a recibir de manera automática un boletín que escribo para todos mis amigos, mis clientes y quien quiera seguirme, Alex. Con mucho gusto, pues es un placer, Dani. Gracias por haber compartido todos tus canales de contacto. Y listo, amigos, pues esto es Consultorio Empresarial Querétaro. Todos los jueves de 2 a 3 de la tarde tienen una cita con el conocimiento empresarial y el crecimiento y también de desarrollo humano. Gracias, Dani, por toda tu información. Nos sentimos muy contentos y estamos convencidos de que esta herramienta que nos acabas de compartir ayudará mucho a la salud financiera de los negocios. Gracias, Dani. Gracias, audiencia. Estamos en contacto. Nos escuchamos próximo lunes de 2 a 3 de la tarde, Proyectando Emprendedores. Te invito a que lo escuches para emprendedores. Hasta pronto.